Gloria a Dios. Dios los bendiga en esta mañana, hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios. Les invito para que se pongan de pie y vamos a dar comienzo a esta escuela dominical. Le invito para que abra su Biblia en el Salmo capítulo 119, versículo 9. Salmo capítulo 119, versículo 9. Le damos lectura a esta porción de la escritura, amén, y así damos inicio a esta escuela dominical. Salmo capítulo 119, versículo 9. Damos la bienvenida a las personas que nos acompañan a través de esta transmisión. Dios les bendiga. Estamos contentos que un día más puedan acompañarnos en esta escuela dominical. Salmo 119, 9 dice así la palabra del Señor: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Hasta ahí, hermano. Con guardar su palabra, amén. Y esta mañana estamos aquí para aprender la palabra del Señor, y no solamente aprenderla, sino atesorarla en nuestro corazón, amén, y ponerla por obra. Vamos a orar. Te damos gracias, mi Dios, en esta mañana por la oportunidad que nos das un día más, Señor, de estar en tu casa, por la vida y la salud que hoy nos prestas, que hoy nos concedes. Gracias, Señor, por cada una de tus misericordias y tus bendiciones sobre nosotros en este día. Ponemos esta escuela dominical en tus manos, Señor. Pedimos bendigas, reconfortes, Señor, edifiques, mi Dios, que tu Espíritu Santo venga, Señor, a darnos sabiduría, a iluminarnos, mi Dios, para que la enseñanza de esta mañana la atesoremos en nuestro corazón, que tengamos el cuidado de igual manera de ponerla por obra. Pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de los oyentes, Señor, que están detrás de la transmisión. De igual manera pedimos, Dios, que les bendigas, les toques, Señor, y que tu Espíritu Santo venga a edificarles de igual manera. Bendice a cada uno de los maestros y cada una de las clases. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a nuestro Dios. Cantamos un canto, amén, y pasamos a nuestras clases. Vamos a decirle al Señor: Señor, en todo tiempo mi alma te alaba. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que nadie debe tener, oh Jesús. Contigo a ti me has ayudado, mi salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón.
Vamos a nuestras clases. Gracias a Dios. Siéntese, por favor, usted que está en esta mañana. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por la oportunidad que Dios nos da de estar nuevamente en su casa. Es una bendición estar en este lugar. Pásame una pila, hijo, ahorita, si quieres. Gracias. Y luego acuérdate de la ganancia, hijo. Perfecto, qué bien, hermano. Gracias, hijo. ¿Cómo está, hermano? Bendecido. No debemos de dejar de, bájale ahora sí, hijo, si quieres, de orar por esta situación y actuar con prudencia en relación a todo lo que nos corresponde como ciudadanos y personas temerosas de Dios. Yo creo que hoy día domingo, como se podrán dar cuenta, empiezan los cambios de clima. Cuídese, por favor, abríguese bien y extrememos esas precauciones que debemos de tener. Esta mañana, hermanos, yo quisiera dar continuidad a la segunda parte de esta parábola que hemos estado desarrollando, que la hemos titulado precisamente La cruz, lo que cuesta seguir a Cristo. La semana pasada hablábamos de algunos subtemas de lo que tiene como significado seguir a Cristo. Y a manera de introducción me gustaría recordar la percepción que había en aquellos tiempos en relación a seguir a Cristo, en relación a tomar una cruz, la percepción de la actualidad. Y veíamos precisamente cómo es que la gente seguía a Jesús por diferentes razones. Y me gustaría dar lectura a manera de volver a recapitular brevemente. Acompáñenme por favor con su Biblia al Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 25 en adelante. Y dice la Biblia de la siguiente manera. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿qué dice la Biblia? No puede ser mi discípulo. Yo creo que esta parábola, como decía la semana pasada, es una parábola en donde vemos el panorama de Jesús, hablándole a una sociedad en donde solo hay blanco y solo hay negro. No existe la relatividad, ni las probabilidades, ni las posibilidades, ni las estadísticas. O le sigues o no le sigues. Yo me he fijado que cuando uno ve el clima, oiga, los del clima como, o sea, no es que uno quiera echarles tierra, ¿verdad? Pero de repente se equivocan mucho, ¿verdad, hermanos? Al grado que a veces uno ve a los del clima y hasta uno se molesta y dice, ay, ese mentiroso. Vamos a dejar algo en claro, ellos no definen el clima, hermanos, ellos simplemente están siguiendo estadísticas. Y lo extraño es que a pesar de que nosotros quisiéramos que fueran certeras las estadísticas,
para saber si va a llover o no va a llover, si va a ser frío o no va a ser frío, va a ser calor o no va a ser calor. La realidad es que en el mundo natural las estadísticas son apropiadas para nuestro entendimiento. Sin embargo, en el mundo espiritual, las estadísticas o la palabra probabilidades no son aceptables para Dios. Dios se mueve por un sí y se mueve por un no. Y cuando Jesús estaba hablando con esta audiencia, con estas multitudes, quería enseñarles, como a nosotros, creo yo, a todos los cristianos de la actualidad, de qué manera es el precio de seguir a Cristo. Así que vamos a estar hablando de la segunda parte y a manera de resumen, la semana pasada veíamos la introducción en donde compartíamos ese evento de cómo es que le seguían, por qué razones algunos seguían a Jesús. También hablábamos de que la gran mayoría de las personas lo proyectaban como un líder, el cual iba a rescatarlos de los romanos. Otros se iban por el área de la sanidad, otros se iban por el área de los milagros, otros por el área de la crítica, pero al final del día lo seguían. Y Jesús se voltea y les dice: el que quiera seguirme, dándoles a entender todas las razones por las que ustedes me están siguiendo, si la correcta no es el motivo por el cual ustedes están aquí, entonces están errándole. Y luego veíamos lo que significaba la palabra aborrecer, cómo esta palabra en el lenguaje castellano de la actualidad tiene un gran problema en la sociedad, porque la palabra aborrecer la asociamos más con menospreciar, despreciar, rechazar, pero no era lo que Jesús quería decir. Veíamos la semana pasada que esta palabra, esta definición se asocia con amar menos, como si Dios le dijera al hombre: no tengo problemas que ames a tus hijos, el problema va a estar cuando amas más a tus hijos por encima de mí. No tengo problemas que ames a tu esposa, a tus padres, el problema va a ser cuando se te ponga en la balanza de dónde debe de realmente provenir la vida espiritual, el cuidado, la confianza, la ley, si de los que tú amas o de mí. Y veíamos cómo es que esta palabra sí ha creado confusión en muchos cristianos, de tal manera que la han malinterpretado y se han perdido relaciones con los hijos, o se han perdido relaciones entre esposos por una mala aplicación de ella. Posteriormente veíamos lo que significa cargar la cruz. Veíamos cómo en los tiempos de Jesús cargar una cruz tenía que ver con el pensamiento de que había una culpabilidad, pero más que una culpabilidad, había una responsabilidad a morir. ¿Por qué? Precisamente por una causa. Y Jesús le decía a sus seguidores: esta cruz que yo les estoy hablando de algo que ustedes voluntariamente van a querer hacer. Dios no tiene a nadie a fuerzas en la iglesia. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? A nadie. Que a veces nuestros hijos vengan negociados a la iglesia es otro asunto, ¿verdad? Pero la realidad es que Dios no tiene a nadie a fuerzas aquí. Y luego veíamos cómo en la actualidad hemos interpretado la famosa cruz nosotros. Cómo es que la cruz de nuestros tiempos la hemos aplicado a alguna responsabilidad, consecuencia, tragedia, que nos hace pensar que esa problemática es un defecto, un error de nuestro pasado y tenemos que cargar con él. Y de ninguna manera tiene ese contexto esta parábola. Así que veíamos entonces lo que significaba llevar la cruz y luego decíamos lo que cuando Jesús dijo lo que significaba venir en pos de mí. Entonces, esta semana vamos a atender esa segunda parte, hermanos, que tiene que ver con lo que significa cargar esta cruz. Así que damos inicio. Dice: ¿qué fue un discípulo o qué es un discípulo de Jesús? Con esto finalizamos la semana pasada. Decíamos que el término discípulo significa originalmente un alumno o un aprendiz. ¿De quién? De un maestro. Esto no significa, decíamos ahí, que necesariamente un discípulo es alguien que es salvo. Hoy en día hay un montón de cristianos, hay muchas personas que asisten a las iglesias y ellos tienen como idea, como pensamiento, que el ser cristiano tiene que ver con simplemente escuchar la palabra de Dios. Y veíamos que en realidad Jesús atraía seguidores. Mire, hoy en día, hermano, en estos tiempos, la palabra seguidor
se lo atribuimos a alguien que usted está siguiendo en las redes sociales. Un seguidor, alguien a quien usted le dio like y de repente llegan las notificaciones y le interesa escuchar o leer lo que dice esa persona. Ese es un seguidor en la actualidad. Pero lógicamente si ese influencer, como se les llaman, esa personalidad de la digital, si dice algo, no sé, aviéntate del techo, pues yo creo que ahí nos detenemos, ¿verdad? No, pues te sigo, pero no estoy loco. En los tiempos de Jesús, un seguidor se le interpretaba a una persona que iba detrás de otra persona. No literalmente, sino en todas sus ideas, en todas sus filosofías, en todas sus creencias. De tal manera que responsablemente y voluntariamente aceptaba los cambios. Hoy en día, la gente entra a las escuelas y la gente tiene la oportunidad de decir, esa es la manera que usted enseña, maestro, pero yo no estoy de acuerdo con usted. Sí lo hemos visto mucho, ¿verdad, hermanos? Esa es la manera en la que usted cree y está dando esta materia, pero yo no creo que así es. Y en estos tiempos existe esa posibilidad. En los tiempos de Jesús, cuando Jesús usó la palabra, si alguien quiere venir en pos de mí, y usaba la palabra en pos, que significa sígueme, hablaba Jesús del contexto de que el aprendiz o el alumno aceptaba el 100% de la enseñanza. En otras palabras, se producía una réplica de ese maestro sobre ese alumno. Y había un momento en donde ese alumno podía tener el mismo crédito de su maestro, porque la palabra seguir o seguidor la asociaban con alguien que aceptaba todas las condiciones que se le daban. A veces volteo a ver aquí a Oscar y se me vienen muchas anécdotas porque él fue boxeador y yo creo que no todo lo que comías te gustaba, ¿verdad, Oscar? No todo, pero te decían por ahí, es por tu bien. Y esa frase célebre, para que seas campeón, para que seas reconocido, y empezaban a usar un montón de cosas con la finalidad de persuadirte. Pero yo me atrevo a creer, tal vez estoy poniendo palabras en tu boca, que no a todo hacías caso, al 100%, ¿o sí? No, bueno, qué bueno, ¿verdad? Que no me dejaste ser mal aquí, no me equivoqué. No a todo se le hace caso. ¿Por qué? Porque había una decisión propia. En los tiempos de Jesús, un seguidor aceptaba todas las condiciones, hermanos. Todas. Lo que nos habla de que había un verdadero compromiso. Así de simple, ¿verdad? Había un verdadero compromiso sobre las personas. ¿Mande? Al grado que si tenía que morir, moría, hermano Daniel. Era un compromiso feroz, recio, era un compromiso fuerte. Por eso es que cuando usted voltea a ver a los judíos en la actualidad que escuchan hablar de Jesús, ellos se molestan y usted les ve el rostro, obviamente me refiero a los no ortodoxos, a los no mesiánicos, perdón. Ellos se molestan, ellos dicen, no ha venido el Mesías y se enojan porque ellos mantienen todavía su credo a seguir la ley. Entonces, en los tiempos de Jesús, cuando Jesús transparenta esta parábola, Él quería que la gente comprendiera lo que significaba seguir a Jesús. Hermanos, independientemente, lo voy a decir como va, independientemente si usted ha crecido en otra iglesia con muchos años en el evangelio o muchas iglesias o una sola iglesia, independientemente si a usted se le presentó que la vida cristiana es a ver si se puede, pues échele ganitas. Pues bueno, todos tropezamos. Y un cristianismo justificando sus acciones, un cristianismo de pretextos, un cristianismo relativo, eso es un cristianismo dañino. En ninguna parte de la Escritura ni Jesús ni los apóstoles, al adoctrinar a la iglesia del Nuevo Testamento, dan la oportunidad a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a los oyentes, para que relajen la vida cristiana y digan, bueno, pues todos pecamos, yo estoy de acuerdo con usted, pero es muy diferente tener el sentido o el sentimiento de que a todos nos pasa,
a tener el intento, el deseo, el anhelo, la convicción de que yo debo de hacer las cosas bien. ¿Sí me explico, hermano? Yo debo de hacer las cosas bien. Entonces dice aquí, por medio de un arrepentimiento de nuestra manera antigua de vivir. Pero para aprender a seguir correctamente a Cristo como nuestro maestro, si es necesario ser salvo. El discípulo aprende y pone en práctica las instrucciones de su maestro. Qué gran responsabilidad en los tiempos de Jesús, hermanos, la verdad. Mucha responsabilidad. Pero yo creo que no era una responsabilidad cultural. Yo creo que era una responsabilidad certera que debe de existir en la actualidad. Yo a veces converso con personas y de repente en plena conversación dicen, no, mañana voy a faltar al trabajo. Y yo les pregunto, ¿tienes algo que hacer? ¿Te atravesó algo? No, pero pues ya tengo mucho tiempo que no falte, pues hay que faltar de vez en cuando. Yo creo que cuando a alguien lo contratan en una empresa jamás le dicen, y ahí cuando se te antoje, si ya tienes 3 meses falta. A nadie, ¿verdad, hermano? Ya imagino los que contratan personas, Oscar, ¿verdad? Pues si ves que está medio nublado, pues quédate en tu casa. No, véngase. Ahí le ponemos un poncho y a darle. A darle. ¿Por qué? Porque es un compromiso. La vida cristiana es igual. La vida cristiana es una vida de compromisos en nuestra relación con Dios. Por lo tanto, Jesús quería aclarar entre sus oyentes cuál era la manera de seguir y dando a entender bajo la doctrina del Nuevo Testamento, ser salvo no es ser discípulo. El salvo tiene el deber de transformarse en discípulo, pero el salvo no es discípulo. El salvo entra, pero él voluntariamente y a manera de compromiso, él tiene que aceptar las condiciones de la palabra de Dios. Diría ahí el hermano Daniel con su rostro de interrogante, ¿y qué pasa si no? No, pues entonces en realidad no es discípulo y su salvación da mucho a desear, porque Jesús dijo que por sus frutos los conoceríamos, que es a lo que vamos a entrar a continuación. Ahora, ¿cuáles son las características de un discípulo, hermanos? Ahí viene lo bueno, ¿eh? A veces cuando hago esto se me figura como que nos confrontamos con el capítulo 1 de Santiago, cuando dice que el que se ve en el espejo y luego se acuerda, ¿verdad? Bien, ¿cómo es o cuáles son las características de un discípulo de Cristo? 1, dice aquí de la siguiente manera. Dice, Jesús expresó en ocasiones lo que es un verdadero discípulo, dejando en claro que existían muchos seguidores o aficionados. ¿Y cómo vamos a diferenciarlos? En primer lugar, un discípulo de Cristo permanece en su palabra. Acompáñeme, por favor, ahí al Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Cuando lo tenga, ahí por favor, levante su mano para que se acerque el ujier. ¿Quién lo tiene por ahí, hermanos? Y luego los que no lo encuentren vamos a buscar los demás para leerlos brevemente, porque todos esos pasajes bíblicos hacen alusión a lo que es un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo. Abby, ¿ya lo tienes, Abby Sáenz? A ver, Abby, léelo, por favor, hija. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces Jesús les habló de la importancia de amarse unos a otros y le dijo, y en esto reconocerán que son ¿qué? Mis discípulos. En esto sabrán que son mis seguidores. Esto los caracterizará, que ustedes se amen unos a otros y que guarden mi palabra. ¿Cuál era la palabra de Jesús, hermanos? Las buenas nuevas, lo que se fue formando en el Nuevo Testamento, la doctrina. Y luego después dice que otra característica es un amor compasivo por todos. Juan 13, 33, 34 y 35. ¿Quién lo tiene por ahí, hermano? Nuestro hermano Oscar. Juan 13, 34 y 35. Les doy un mandamiento nuevo, ámense unos a otros como yo los he amado, así también ámense los unos a los otros. El amor mutuo entre ustedes será el distintivo por el que todo el mundo lo reconocerá como
discípulos míos. Entonces ahora Jesús ya no estaba hablando de permanecer solo en su palabra, en su credo, en su doctrina, sino ahora hablaba de la práctica o el ejercicio tan difícil que a veces los humanos tenemos, que es mantener la unidad, ¿verdad? Hermanos, ¿quién ha escuchado la frase, los hijos son como la palma de la mano? Todos son diferentes. Y luego, espérese, yo he escuchado esta, no sé si usted. Y luego dicen, y no se pueden ver siempre. O sea, que no se pueden ver. ¿Se fija que no se pueden mirar de frente los dedos? Este sí, este también, este también, este también, pero estos no. Cuando yo escuché eso de una persona grande de edad y me compartí, dice, pero no todos se ven igual. Yo dije, ¿cómo? Ya me explicó esta analogía. Yo dije, qué curioso, porque seamos sinceros, ¿verdad, hermanos? No todos los que tenemos hermanos, entre todos generalmente hay una buena relación. Gloria a Dios por las familias que sí, pero generalmente sabemos que conocemos alguna que otra familia que de repente ahí se cae gordo, ¿verdad? No, si va a venir él a la fiesta yo no vengo y cosas así. Ahora, llevamos esto al evangelio, llevamos esto a la casa de Dios. Cuando Jesús dijo, en esto sabrán que son mis discípulos, Jesús hablaba que tenemos que tener la capacidad de tolerarnos unos a otros como hermanos en Cristo. Pero es que hay hermanos transeros, pastor. Sí, yo sé que hay hermanos transeros. Pues ya casi son primos los hermanos transeros. Así, ¿verdad? Porque yo no creo que el Señor tiene, aquí tengo a mi hijo amado y aquí a mi hijo transerito. No, yo no creo eso, hermano. Sinceramente, así no lo puedo dar por hecho. ¿Por qué? Porque por sus frutos se conocen. Lo que yo sí creo es que el que se va formando como discípulo de Jesús va desarrollando en su manera de vivir la importancia de tolerarnos, como dijo el apóstol Pablo. Posteriormente dice, lleva mucho fruto, Juan 15, 7 y 8. ¿Quién lo tiene por ahí? Nuestro hermano Oscar otra vez. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre, a quien en realidad ya desde ahora conocen y han visto. Entonces intervino Felipe, Señor, muéstranos al Padre, con eso nos conformamos. A ver, ese es Juan 15, Oscar. Sí. A ver, vamos a ver. Bien, para no detenerme, sí, cierto, si estás en la lectura correcta, la incorrecta esa es la mía. Esta es la lectura y creo que está en Marcos, cuando Jesús habla y les dice a sus discípulos que por sus frutos los conocerán. ¿Qué significa lo siguiente? Que la realidad es que las características de un cristiano están adheridas por sus actitudes. Por ejemplo, hermanos, ¿cómo podemos entender lo que es una naranja? Deme 3 características de una naranja. Pues que es naranja, que puede ser ácida. ¿Otra? O dulce, con semillas, pero algo que también puede ser, se va cerrando por ahí la cáscara, que es redonda. El Hijo de Dios, cuando tiene una vida en Cristo, el Hijo de Dios como resultado, hermano, por naturaleza, da fruto. ¿Y cuál es el fruto que da? Guardar la palabra de Dios, amar, ser compasivo, dar ejemplo, ser testimonio. Eso es un discípulo. Usted irá a decir, bueno, pastor, y si hay hermanos ahí de repente en la fe que no parecen hermanos, no, pues que tiene razón, no parecen, no son, porque el que lo es da frutos de tal lo que es. El que a alguien le digan hermano, hasta entre cholos dicen hermanos, esto es lo correcto. Es más, hasta en la escuela, los alumnos, los estudiantes se dicen brothers y sisters, hey brother, o cuñado, ya que se dice allá en Juárez, y que primo y compadre. Es un pronombre como cualquier otro. Lo que hace la diferencia es el fruto de ser un verdadero hijo de Dios. Siguiente, ama a Dios por encima de todo y de todos, Lucas 14, 25. Yo creo que ese es uno que está encerrando esta parábola precisamente, haciendo relación. Hermana Carrera, ¿lo tiene por ahí? Sí. A ver, ¿cuál es el que tiene usted, hermano Juan? Sí. Sígalo leyendo. Sí. Y aún también a su propia vida,
no puedes ser mi discípulo. Y aún, ¿qué dice? Acabo de leer al final. Su propia Vida. vida. Hermanos, amar a Dios por encima de todo no es sencillo. No es sencillo. No es fácil. Es algo que se aprende. Amar a Dios por encima de la familia, de los seres queridos y por encima de uno mismo, vuelvo a repetir, es algo que se aprende. ¿Cuántos recuerdan el escenario cuando Esteban estaba siendo apedreado? Pero previo a ello, cuando fue confrontado. ¿Ustedes sabían que Esteban tenía la oportunidad de retractarse, hermanos? Él tenía la oportunidad de voltear a ver a todos los que ya traían hasta su piedra, ¿verdad? Ya no estaban esperando el sermón. Y él pudo haber dicho, no, pues primero mis dientes y luego mis parientes. Pero no tomó un riesgo. Él simplemente amaba más lo que estaba experimentando que inclusive su propia vida. Y un discípulo de Jesús, hermanos, tiene que llegar a ese grado. Mire, nosotros afortunadamente, la mayor persecución que hemos vivido, no sé, es que nos digan cristiano de mentiritas y nos saquen la lengua y nos dejen de hablar. Y esa es la mayor persecución que me atrevo a creer que algunos han tenido. Que en el trabajo los corrieron porque dijeron que iban a la iglesia y cosas así. Pero ahorita en la actualidad, por años, hermanos, un país que es China, comunista, están encerrando en la cárcel a los que profesan el evangelio. Y yo creo que una conversación entre papá y mamá, en donde ambos tienen hijos, y uno le dice al otro, es que yo siento el deber y la responsabilidad de compartir la palabra de Dios, hay mucha necesidad. Y luego que voltea a ver uno al otro y le dice, sí, pero si te das cuenta yo me quedo sin esposo. Si te das cuenta yo me quedo sin esposa. Qué difícil decisión, ¿verdad, hermanos? Pero estas decisiones no son nuevas. Estas decisiones en los tiempos de Jesús ya se tomaban. Y el libro de los Hechos nos da testimonio de que los hombres que tomaban por decisión voluntaria elegir ser verdaderos discípulos de Cristo lo hacían con gozo. Y una historia así bien breve son los discípulos de Jesús, hermanos. Todos tuvieron muerte trágica. Es cierto, Juan no tuvo una muerte trágica. Fue llevado a la isla de Patmos, pero se quedó solo. En otras palabras, lo desterraron, lo exiliaron sobre la isla de Patmos. Y yo creo sinceramente que también cuenta como una muerte o la espera de una muerte tormentosa, porque el rey no lo quería matar, dice la historia, y dice, no, pues mejor lo mando a la isla de Patmos allá para que se muera solo. Entonces, todos los discípulos, Pedro, Bartolomé, Felipe, todos, hermanos, tuvieron muertes terribles, acorde a la historia de Josefo y otros autores judíos de aquellos tiempos. Entonces, esto de amar a Dios por encima de todo es algo que debemos de contemplar en nuestra vida cristiana, hermanos. ¿Sí lo sabía que lo debemos de contemplar? No, pastor, acá vivimos en los United States, acá no hay persecución. Pues yo le voy a decir una cosa, ¿quién sabe? Yo no le puedo, mire, si matan por racismo, porque son latinos o porque son güeros o porque tienen piel morena o piel oscura, yo qué sé, si los matan, ¿qué podemos esperar nosotros el cristianismo, hermano, en una sociedad que se está volteando hacia todo lo indebido? Posteriormente dice aquí, tiene corazón de servidor. Y yo creo que sí, esa es una gran verdad, hermanos. El discípulo de Jesús se reconoce por ser un servidor. Y como servidores de Cristo, nuestro deber siempre debe de ser servir. Cristo dijo que no he venido a ¿qué? A ser servido, sino a servir. Y cuando tomó a sus discípulos, les enseñó ese principio cuando les lavó los pies. Posteriormente dice, tiene relación con sus hermanos, Hechos 2:42. Hermana Carrera. Y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice que yo me he encontrado con un montón impresionante en la actualidad de cristianos. Antes no era muy común y decíamos, bueno, pues hay que orar por ellos, pero ahora ya tenemos muchos motivos para orar. Mira yo cómo me encuentro con cristianos, hermanos, que dicen que son cristianos, pero no asisten a ninguna iglesia, teniendo todas las posibilidades de congregarse.
tienen transporte, tienen salud, tienen vehículos. No estoy hablando ahorita antes de la pandemia, yo estoy hablando años y tiempo atrás. Y uno dice, ¿realmente serán? ¿Por qué le digo esto? Porque los rasgos de un cristiano, de un cristianismo, es la convivencia, la interacción entre hermanos. Yo sé que muchos podrán pensar y decir, no, es que los hermanos de verdad ya están bien raros, son bien piñeros y buscan otras intenciones, otros intereses y son bien chismosos. Y es cierto, las iglesias tenemos muchos defectos, pero eso no significa que debamos de transformarnos en personas solitarias y decir yo y mi relación con Dios. Que eso es algo, hermano, ¿cómo se ve en esta actualidad, en este cristianismo? No, todo cristiano, y estos solo son algunos rasgos, algunas características mínimas, hay muchas, yo no me puedo ampliar sobre todas por cuestiones de escuela dominical y tiempo, pero la realidad, hermanos, es que quise abordar las más necesarias, las más controversiales y las que se están olvidando. El cristiano debe de relacionarse con otros hermanos en Cristo y debe de convivir, compartir la fe, deben de orar unos por otros, deben de tener esa comunión, como la Biblia dice en el libro de los Hechos, que se formó. No, es un foco de alerta que los cristianos tengan más convivencia con gente que no tiene la mentalidad cristiana, el temor de Dios, es un foco de alerta que con los de su misma iglesia o los de su misma, lo que representa el lugar donde asiste. Es un foco de alerta. No digo que no debamos de tener relación con inconversos, yo no hablo de eso. Yo estoy hablando cuando ya convivimos más con el que no aporta nada a nuestra fe que con el que ayuda, comparte, fortalece nuestra fe. Y la Biblia enseña que en los tiempos de Jesús, en el Nuevo Testamento, después de Cristo y previo a Cristo, Cristo tenía la costumbre, hermano, de comer con sus discípulos. Tenía el tiempo para estar con ellos. Y aun cuando Cristo muere, pasó algo bien bonito detrás de que se ve trágico. Dice la Biblia en el Evangelio según San Juan que cuando Cristo muere, ¿sabe qué hicieron los discípulos? Todos se fueron y se encerraron. O sea, no ganó cada quien para su rancho. Todos estaban encerrados. ¿Por qué? Porque recibieron instrucción de mantenerse unidos. Y esa es una virtud, hermanos, que debemos de tener como hijos de Dios. Posteriormente dice, el discípulo es una entrega total. También aquí lo enseña la Biblia. Dice, es aquel que sigue completamente las enseñanzas de otro, haciéndolas su regla de vida y cómo se dirige. Donde nos negamos a nosotros mismos, no todos los seguidores de Jesús fueron capaces de hacer este compromiso. Vamos a abrir la Biblia en Juan 6:66, hermanos. Sí, hermana Carrera. Léalo, por favor, hermana Carrera. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hasta ahí, hermana Carrera. A ver, pues ¿qué pasó con esas multitudes, verdad? ¿Por qué le dejaron de seguir? Oiga, si bromeamos un poco diríamos por ahí, no, pues es que ya no había aportación alimenticia, ¿verdad? El mensaje comenzó a tomar más madurez. Esa famosa historia donde se acerca Pedro a Jesús y le dice, oye Señor, se me hace que se están yendo. O sea, en otras palabras, pues bájale una rayita al mensaje, ¿no? ¿Y qué dijo Jesús? Si quieres tú también vete. Jesús no tenía a nadie a fuerzas, hermanos. La vida cristiana se crea un compromiso personal, individual, de convicción. Independientemente la instrucción de los padres, independientemente el sentido común de la sociedad, la vida cristiana se debe de entregar en plenitud a Cristo por convicción, por decisión. La vida en Cristo lo voy a asimilar a manera de ejemplo como el matrimonio. Mire, vivimos en una sociedad en donde pues ya si me cae gordo, pues ya nos divorciamos. ¿Sí se acuerda? Yo todavía vengo de esa generación en donde se escuchaba entre las futuras suegras las conversaciones, salida la mercancía. Ya no se aceptan devoluciones. Mijita, si va a venir aquí a llorar, devuélvase a su casa. Aquí ya no hay vuelta para atrás. Porque se nos enseñó o vivimos una generación en donde el matrimonio
Obviamente no iba a ser sencillo, porque entramos con diferentes pensamientos, pero el vínculo que es el amor es el que nos debe de dar la capacidad de irnos moldeando hasta llegar a ser esa sola carne. En estos tiempos, en Estados Unidos se divorcia más gente que la que se casa, ¿sí lo sabía? En estos tiempos el promedio de un matrimonio es 1 año. O sea, en otras palabras, se acabó la miel y entró la hiel y ya se acabó todo. Y lo difícil de esto es que ese comportamiento emocional, porque es un comportamiento de falta de convicción, de que no te cases por lo exterior, ni por el dinero, ni por emoción. Cásate por amor, cásate porque quieres figurar un futuro y hasta que la muerte los separe. La realidad es esta, que en el cristianismo está sucediendo lo mismo. La gente vive un cristianismo en donde o ya no les gusta lo que enseña el pastor y se van. Y dijo alguien, yo me puedo ir a donde yo quiera. Sí, tiene toda la razón, usted se puede ir a donde usted quiera. Aquí no lo tenemos a fuerzas. La diferencia está que un compromiso es con Dios, no es con el pastor. A veces la palabra duele, a veces la palabra es dura, pero eso no significa, hermano mío, que no podamos aprender de ella. A veces va a haber tiempos difíciles en la vida cristiana, pero eso no nos debe de hacer que por esas circunstancias ya Dios no está con nosotros. A ver, levante la mano el que ha pasado por crisis económicas. Así todo, mire, todos la levantamos así bien, así como que, claro, y ahí seguimos con Cristo. ¿Por qué? Pues porque nuestra vida cristiana no pende sobre algún interés económico. Nuestra vida cristiana está ahí porque lo recibimos y porque es nuestro Salvador. Entonces, en aquellos tiempos se requería una entrega total. Dios quiere una entrega total de sus discípulos. Seguimos leyendo, dice, Jesús dijo en primer lugar, no puedes ser mi discípulo, dijo ahí en el versículo 27. Dijo esta frase en 3 ocasiones, lo que significa que remarca la importancia de comprender la idea de su enseñanza. Son 3 los elementos claves para ser discípulos de Jesús: ceder nuestras emociones, ceder nuestra voluntad y ceder nuestras posesiones. Oiga, como en el matrimonio, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos se acuerdan cuando estaban dando las famosas moneditas, verdad? Simbólicamente. ¿Sí se acuerdan, hermanos? ¿O ya se les olvidó, hermanos? Las arras, ¿verdad, hermana Carrera? Oiga, a ver si a usted no le pasa lo que pues me ha pasado a mí, que estamos, no sé, viendo la boda y todo, y luego volteamos a ver cuando dice, a ver las arras, y luego todos así, todos bien atentos, ¿verdad? A ver cómo suelta las moneditas el susodicho. Si la suelta con gusto es porque no va a haber problemas, pero si la suelta así como que no se quieren caer de la cajita. No, uno dice, no, este cuate ya va a estar difícil la cosa. Ya, y cuando vemos el que de volada casi las da todas, no, decimos, no, este no va a batallar, ¿verdad? Este va a ser cheque entrega. Ahora, ¿por qué hago esta analogía a manera cómica? Porque en los tiempos de Jesús quería que la gente comprendiera que las áreas más difíciles que se le deben de ceder en el cristianismo de manera voluntaria a la vida cristiana, a la vida en Cristo, es las emociones, que ahorita vamos a hablar de ello, la voluntad y las posesiones, que son verdaderamente, hermanos, pilares para tener una sana comunión con Dios. Así que dice aquí, el que no ama menos, lo dijo ahí en el versículo 26, el que no hace compromiso, dijo en el versículo 27, y lo dijo en el versículo 33, quien no renuncia a lo que tiene. Y cuando dice renuncia a lo que tiene, se refiere a sus posesiones. Vamos a entrar en cada uno de ellos brevemente. Dice, el que no ama menos, se refiere a las emociones. Esta frase significa que nuestra parte interior, que es nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón, deben amar a Dios sobre todas las cosas. Y Jesús les recordaba en parte el famoso Shema. ¿Qué era esto? Bueno, era una instrucción que Dios les había dado al pueblo judío en Deuteronomio 6, 4 y 5. En nuestra condición caída sabemos que es imposible amar a Dios las 24 horas, hermanos. Hay que ser realistas. No podemos amar a Dios las 24 horas, hermanos. Nosotros somos seres almáticos, seres emocionales, de emociones. ¿Qué significa? Que las cosas que nos rodean pueden afectar nuestro estado de ánimo. Por muy alegres que andemos, nos pueden producir una tristeza. Por muy
hambrientos que tengamos pueden producir en nosotros molestia. Entonces, cuando Jesús les estaba diciendo a sus oyentes, a sus seguidores, el que realmente quiera seguirme, tiene que, y luego menciona a Jesús, tiene que aborrecer, en otras palabras, amar menos a papá, a mamá, a sus hijos, y tiene que seguirme si así lo quiere. Jesús hablaba de la parte de las emociones, hablaba de la parte del corazón, de la voluntad. Miren, hermanos, en la vida cristiana, si es que no lo ha vivido, lo va a vivir. Y voy a poner ejemplos a los niveles. Ejemplo. A ver, muchachos, muchachitas. Un día les va a pegar el amor. Aunque digan, no, yo me voy a morir con mi papá y mi mamá, y yo ahí voy a vivir hasta que me salgan canas. Yo creo que todos llegamos a decir eso, ¿verdad? Mi mamá me volteaba a ver y me diga, ay, mi hijo, nunca digas de esa agua no beberé porque ahí te vas a ahogar. Y pues sí, me ahogué, hermanos. Tengo 4 hijos. Entonces, esta frase, y un saludo a mi mamá, ¿verdad? Porque pues me lo decía, ay, mi hijo, no, yo no me voy a casar, yo decía, hermanos. Yo hasta daba consejos para no casarse a mi corta edad. Pero pues ya vi, pega el amor. Miren, muchachos, escuchen bien lo que les voy a decir. El día que les pegue el amor, tengan cuidado. Porque si les pega sobre una persona que no tiene valores cristianos, temor de Dios, puede suceder lo siguiente. Tus emociones, tu alma, tu parte almática, te puede llevar a pensar que esa persona puede ser la correcta. Y estás anteponiendo tus emociones, tus sentimientos, que tu relación con Dios. Y eso es un error. Jamás antepongas tus emociones que tu relación con Dios. Yo le decía esto a los muchachos a mi edad. Hombre, no te agüites cuando empezaban a llorar. Me dejó, no te agüites, hay un montón de muchachas y hay un montón de muchachos. Hay hasta para aventar para arriba. Nomás es cuestión de que pues, abras bien los ojos, pero hay, sí hay. Ese y esa no es la única en la vida, hermanos. Cuando tenemos hijos, en las diferentes etapas, nuestros hijos por naturaleza los amamos, las madres desde que los tienen en el vientre de la madre, y los hombres por ahí se dice que hasta que los vemos en nuestras manos, hermanos. Es diferente el sentimiento, pero la realidad es que en las diferentes etapas de nuestros hijos, a veces nuestros hijos quieren anteponer nuestra comunión con Dios. Y nosotros tenemos que tener la capacidad, la voluntad, el compromiso de jamás pensar y creer que nuestros hijos son primero que Dios. Qué paradójico y qué duro lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Mire, la historia de Samuel, de Elí, perdón, es un caso típico. Veía que sus hijos andaban mal, pero no les quería estorbar. Ay, es que son mis muchachitos y yo no quiero que se me entristezcan. Ese pecado le salió muy caro, al grado que la Biblia enseña que se cortó su linaje, su descendencia, por haber antepuesto primero a sus emociones, sus hijos, haber amado más a los suyos que su propia comunión con Dios. Hermanos que estamos casados, yo entiendo que las decisiones son de dos y es importante siempre estar en común acuerdo, pero si en algún momento tu pareja te llega a decir algo que no está acorde a la palabra de Dios, no caigas en el error que muchas caen o que muchos caen. Es que yo tengo que ser sumisa. Tenga cuidado, no malinterprete la Biblia. Es que él es el sacerdote. Tenga cuidado. El sacerdote es el que tiene la batuta con los valores bíblicos. Si no tiene los valores bíblicos, usted tiene que ir a Dios en oración y buscar consejería hasta qué límite debe de mantener la obediencia en esas áreas. Y digo viceversa. En el caso de los hombres también pasa. También hay mujeres muy astutas, ellas se dicen sabias entre comillas, pero son astutas y que tienen la capacidad de hacer de sus esposos lo que ellos quieran. Y no debe de ser así. No debe de funcionar así. Ambos deben de ver sus propios intereses, que es que seguir a Cristo. Las emociones no deben
de afectar, hermano, ni nuestra voluntad, ni nuestro corazón. Nosotros voluntariamente aceptamos esto. Mira, yo le entregué mi vida a Cristo, no le entregué mi vida a mi esposa. Le entregué mi vida a Cristo, no a mis hijos. A ellos me rindo en todo lo que corresponde como padre, como mentor, como proveedor, etcétera, etcétera. Pero hasta ahí, a quien yo verdaderamente le debo la salvación es a Cristo, en su palabra, hermano, y punto, ¿verdad? Después dijo Jesús también, el que no hace el compromiso, o cuando dijo, el que viene en pos de mí, pero no es mi discípulo, la segunda frase en el versículo 27, y se refiere a la voluntad. El discípulo es aquel que hace el compromiso de manera voluntaria a su maestro sin cuestionar sus mandatos. Este acata la orden con integridad y fidelidad. El compromiso de obedecer la palabra de Dios sobre todas las cosas, trayendo como resultado fortaleza sobre sus propósitos de vida para con nosotros y así vivir mejor. Sujetarnos a la ley de Dios, a la palabra de Dios, es prácticamente aceptar cambios. Ya me imagino, hermano. A ver, alguien que me diga un color que a usted no le gusta, que le cae gordo. Que usted dice, no me gusta ese color. No me lo pongo. Nunca me he comprado una playera, ni polo, ni blusa de ese color porque no me gusta. Díganme un color, hermanos. Gris, rosa, dijo Oscar, ¿verdad? Y luego que de repente llegara Oscar a una casa y le dijeran ahí los dueños, mira, te vamos a dar un contrato muy fuerte, pero ¿sabes qué? Aquí todos los que entran a trabajar entran con una playera rosa. Ya ve, toca apoyar la causa. Hasta preguntaríamos, ¿también los pantalones? Les doy esta analogía, hermanos, porque quiero llevarlos a lo siguiente. La realidad es que la vida cristiana y nuestra vida personal, a veces actuamos y pensamos diferente. A veces nosotros queremos hacer, como dirían las madres de antes, de nuestra santa voluntad. Y la Biblia enseña una voluntad distinta en relación a la vida cristiana. Cómo a veces en el cristianismo se lucha para someternos a la ley de Dios, a la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que Dios dejó en claro cómo debemos de vivir para poder tener una buena vida cristiana y estar en comunión sana con Dios y con los demás. No, pero es que hay cosas, pastor, que no se toleran. Sí, es cierto, no se toleran y se tiene que tolerar, así de simple. Así como cuando le decíamos a los niños, ¿verdad? Te lo vas a comer. Y te lo vas a comer. Hoy en día los chamacos ya no, ¿verdad? Ya no, yo ya casi ya no escucho a las mamás esas frases célebres, cómetelo. No, y el muchacho hasta lo agarraba el plato y se los zambutía. Hoy en día ya no. Hoy en día le preguntamos a los hijos, ¿quieres que te sirva brócoli? Yo me quedo así. ¿No quieres zanahoria? No, vamos a quitarle la zanahoria al niño. Y el niño crece con un pensamiento que él hace lo que él quiere, le gusta. Mire, hermano, en la vida cristiana nos vamos a confrontar con esa etapa de pensamiento, que vamos a querer hacer ciertas cosas de la Biblia y ciertas cosas no. Pero en la madurez vamos a tener que aceptar que todo lo que la Biblia enseña es benéfico para nosotros. Todo. En otras palabras, aún lo que nos es difícil de digerir, aún lo que nos es difícil de aceptar, tenemos que aceptarlo como gente madura. Como le decía ahorita Oscar, ¿verdad? Rosa, no me gusta rosa, pero todo sea por la causa. En otras palabras, tengo que aceptar la situación de la vida cristiana. Y Cristo, cuando les hablaba a sus seguidores, hablaba en ese lenguaje. Tienes que aceptar todos los cambios. Y ahí vienen unos pasajes bíblicos que apoyan en relación a ello. Y por último, dice aquí, ¿qué significa también cuando Jesús dijo no puedes ser mi discípulo? Significa quien no renuncia a lo que tiene, que es prácticamente a las posesiones. Esta es la parte terrenal o la que por nuestra naturaleza son lo que le llamamos ambiciones. Esto no significa que debemos dejar nuestras posesiones, sino que no deben ser nuestro centro de confianza, de tranquilidad y a su vez quien dirige nuestra vida diaria.
La Biblia nos da consejos suficientes para caminar apropiadamente en una correcta relación con Dios como su discípulo. ¿Cuántos recuerdan la historia de aquel joven que fue a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ahí hay una parte bien interesante, porque algunos pudieran pensar que Jesús lo quería dejar en bancarrota. No. En realidad Jesús estaba simplemente probando su corazón. No lo quería dejar en bancarrota. La intención de Jesús no era que el muchacho se hiciera pobre por caminar con Cristo, hermano. No. La intención de Jesús era saber lo que verdaderamente había en su corazón. Y la Biblia enseña que este joven simplemente se entristeció, bajó su rostro y se apartó. ¿Sabe? Dice la Biblia que hizo esto porque tenía muchas posesiones. Y la causa de Cristo, seguir a Cristo como un verdadero discípulo, es cierto, hermanos. A veces terminamos amando las posesiones en el buen sentido de la palabra. Terminamos amando nuestro trabajo en el buen sentido de la palabra. Terminamos amando nuestra casa, lo que hemos logrado construir. Y es correcto, hay que sentir aprecio y gratitud y orgullo. Pero el verdadero discípulo tiene que tener el cuidado de no caer en brincar la raya y no servir a dos señores, porque no se pueden servir a dos señores. He conocido cristianos que aman tanto su trabajo que para ellos es primero su trabajo que su comunión con Dios. Por el trabajo sí se pueden matar y trabajar 12, 13, 14 horas al día, hermano. Pero cuando se trata de verdaderamente abrir un espacio para buscar a Dios, para servir a Dios, no tienen tiempo. He conocido cristianos que, vuelvo a repetir ya bajo el contexto de finalizar esta anécdota, de esta parábola, aman más a sus hijos que la vida espiritual de Dios en ellos y sobre de ellos mismos. Y no debe de ser así. Yo debo de saber hasta dónde me debo de acercar a la voluntad de Dios y confiar que Dios tiene el control de mi vida. Yo no puedo decir, bueno, es que hasta aquí yo ya llegué. Hermanos, la salvación que hemos recibido es muy grande. Y de ser necesario, si algún día tuviésemos que dar la vida, lo debemos de hacer con orgullo. O lo vamos a hacer a regañadientes. Con orgullo, con satisfacción. Dice aquí a manera de conclusión: en la vida cristiana debemos aprender a aceptar y ejercitar un correcto camino para caminar con Jesucristo. Esto significa cambios en nuestra manera de pensar y actuar, que serán día a día. Estos cambios deben de ser bíblicos y obviamente dirigidos por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Será nuestra guía. Conviene sin dudar obedecer a la instrucción. Esto hará que nuestra cruz tenga sentido, ya que no puede haber discípulos a medias. Y no, pues no puede haber discípulos a medias, ¿verdad, hermanos? No puede haber discípulos a medias. Imagínense, nos casamos de lunes a viernes y el fin de semana ya no nos casamos. Oh, no, ¿verdad? Imagínense los alumnos, ¿verdad? Nomás son alumnos lunes, martes y miércoles y jueves y viernes, ya no, que el profe se espere. Imagínense, ¿verdad, hermano? No. Imagínense, muchachos, que nomás fueran hijos los lunes, martes y miércoles y los demás días ustedes hagan lo que quieran. No, hombre, no quiero ni imaginarme, ¿verdad? Como dirían algunos, aunque no te pueda ver, acuérdate que uno te ve. Le decimos a los hijos, ¿verdad? Dándole a entender que siempre nuestra mirada está sobre de ellos. Seguir a Cristo no es fácil. Cargar la cruz no es fácil. Perdón la frase mexicana que usamos. No es enchílame otra, como dicen ahí, ¿verdad? Sírveme otra. No. Ay, écheme 2 para llevar. No. Cuesta seguir a Cristo. Pero ese precio, hermano, vale la pena. Vale la pena. Es más, en realidad tenemos todo para seguir a Cristo de manera apropiada. Mire, tenemos la guianza del Espíritu Santo, tenemos la salvación, que es que Él ya cambió nuestra manera de vivir y nos libró del pecado, se rompieron las cadenas. Tenemos la promesa de la protección del Padre sobre todo y cada uno de nuestros días en la tierra. Tenemos la confianza
de que, como le dijo a aquel hombre, la señal en el arco iris significa que jamás volverá a inundar la tierra a pesar de su condición caída, a pesar de su maldad. Tenemos tantas cosas a nuestro favor que aun cuando puede ser difícil, entiendo el contexto, la carga, los momentos, las tomas de decisiones, la realidad es esta: sí se puede. Esa es la realidad, hermanos. Así que yo quiero invitar que se ponga de pie en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios. Ahora terminé 12:01, un minutito me tardé, y vamos a darle gracias a Dios esta mañana por esta parábola, hermanos, deseando que sea de bendición para usted. Y le quiero pedir por aquí a nuestra hermana Carrera si por favor nos despide en oración.